que anuncian sin cesar que el triunfo del Supremo a las puertas ya está. Todo el cielo se prepara, la victoria llegará. Cristo con toda su gloria ya muy pronto volverá. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta, su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Veo niños de la mano que sufrieron gran dolor, ahora con vida en sus rostros, gloria dan al Salvador. Oigo carros que retumban y que vienen a anunciar el triunfo del Supremo y el final de la maldad. Ropas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos cantan gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta, su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene, viene por mí. Buenos días, hermanos. Vamos ahora a comenzar el culto de esta mañana. Le dejamos el tiempo a nuestro hermano Domingo para que nos dirija en oración. Hermanos, para que iniciemos en este día alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial que moras en los cielos, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque te has permitido a la mayoría de mis hermanos estar aquí, Señor, y los que no están, Señor, tú sabes que es por enfermedad o por que acudieron a su centro de trabajo, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, le des a nuestro hermano Arturo las palabras, Señor, para poder dirigir este culto, Señor, y a nuestro pastor, Señor, le des la sabiduría, Señor, para podernos enseñar cada día más de tu palabra, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos ponemos de pie, hermanos, para poder leer la palabra de Dios.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Lo leemos alternadamente, hermanos, como acostumbramos. Comienzo yo, de ustedes y terminamos juntos. Muy bien. Amén, hermanos, ¿ya lo tienen todos? Muy bien. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que al debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, todos juntos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Amén. Pueden tomar asiento. Doy la bienvenida a todos los que en esta mañana están nuevamente con nosotros. Nos da gozo ver a la familia de nuestro hermano Martín, que está aquí, nuestra hermana, su familia, pequeñín también, ¿verdad? Ya lo adoptaron por acá, pero dice que no. Bienvenidos a todos ustedes. Y a todos los demás hermanos les damos la bienvenida también. Nos damos la bienvenida unos a otros. A la 1, 2, 3. Bienvenidos. Bien, pues el tema que tenemos para hoy, como se les mencionó, es el tema acerca de la venida de Cristo. Y hay un pasaje ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, donde el Señor se está despidiendo de los apóstoles. Y dice capítulo 1, en la palabra, de esta manera, el verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y les apuntan diciéndole: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Era la ascensión del Señor, la ascensión pública. Después de haber estado 40 días resucitado y haberse presentado, el Señor asciende, regresa al Padre de donde había salido. Pero los ángeles les dan a los apóstoles un mensaje de aliento. ¿Por qué están tristes? No estén tristes, porque este Jesús que está siendo arrebatado o está siendo elevado, está ascendiendo, dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oramos. Padre, te pedimos que nos bendigas en la enseñanza de este día. Ilumina nuestros pensamientos, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para el tema que nosotros nos ocupa. Pido tu bendición para los que no pudieron venir, como también para todos los que estén oyendo este mensaje a través de cualquier plataforma que dispongan en este día. Lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Qué tanto sabe usted acerca de la venida del Señor Jesucristo a la tierra? Sin duda hay muchos reportes, algunos son buenos, otros son malos, pero tenemos que ubicarnos nosotros siempre. La autoridad final para enseñarnos en cuanto a todos los temas que nosotros querramos saber es la palabra escrita, ¿eh? Es la palabra de Dios. Ella es la última autoridad, así es que tenemos nosotros que dejar a un lado cualquier otra supuesta revelación que alguien tuvo después de haber cenado mucho pozole por ahí.
dice que el Señor le habló. Vamos a dejar a un lado esas supuestas revelaciones. Vamos a dejarnos y guiarnos por lo que Dios ya reveló en su palabra. ¿Amén? No las supuestas revelaciones de fulano de tal. En años pasados hubo falsos profetas, hoy más. Porque a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, habrá muchos que tendrán comezón de oír y muchos se amontonarán y estarán enseñando falsas enseñanzas. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la venida de Cristo? Hermanos, la Biblia lo prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la primera mención que hace la Biblia respecto a la aparición de un Redentor, de un Salvador. Génesis 3, 15, donde dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aunque no se menciona ahí a Jesucristo ni a Cristo, está implícito que está hablando de Él. Note, una simiente que saldrá de la mujer, esta te herirá en la cabeza, hablando a la serpiente. Dice, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte del pie, ¿verdad? La parte final. Y era una herida leve, pero la herida que haría el de la simiente de la mujer sería en la cabeza, una herida mortal. Esa es la primera mención que aparece tal afirmación. Pero tenemos que decir, hermanos, que las afirmaciones de las Escrituras siempre se han cumplido fielmente, y lo que la Biblia ha anunciado se ha cumplido cabalmente. Y si en otras cosas que anunció de antemano se cumplió, eso nos sirve de garantía de que en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, lo que se ha dicho que va a suceder, sucederá. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un Dios veraz. Amén. Por lo tanto, todo lo que se ha anunciado de la venida de Jesús en la Biblia se va a cumplir. Cuando se habló acerca del diluvio que vendría, vino. Cuando se habló acerca de que el Jesús nacería, nació. Y así entonces tenemos que esperar que todo lo que Dios diga en cuanto a la venida de Cristo sucederá. Tenemos que decir que nuestra humanidad ha tenido tiempos maravillosos, tiempos hermosos como cuando el día en que Dios hizo toda la creación, que dice la palabra, y ve dos que todo era ¿qué? Bueno en gran manera. Cuando Dios hizo el mundo fue un día maravilloso. Cuando Dios volvió a repoblar el mundo después de la primera generación que terminó del diluvio, volvió otra vez Adán con sus hijos a repoblar el mundo, y fue otra oportunidad de vida, nueva vida para el hombre en la tierra. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaron que venía buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Así es que cuando Jesús nace es otro día maravilloso para este mundo. Cuando Jesús muere y resucita es otro día maravilloso, porque el Señor, a quien pensaban que ya estaba muerto, vuelve a aparecer y se llenan de gozo, de expectación. No lo creían, pero el Señor dijo: palpen, meten sus manos y vean que yo mismo soy. Se volvieron a llenar de alegría cuando lo vieron resucitado. Así es que cuando el Señor se va al cielo, están tristes, lo que leíamos hace un instante en Hechos capítulo 1. Pero los ángeles dicen: no estén tristes, porque el Señor va a regresar. Así es que cuando el Señor regrese, va a ser otro día ¿de qué? De gozo. De gozo en muchos aspectos para el creyente que tiene una esperanza bienaventurada. Así es que esto es la manera en que queremos iniciar. La venida del Señor Jesús es un día de gozo. La gran mayoría de todos los profetas anunciaron que vendría en el Antiguo Testamento. Los dos testamentos han afirmado que Jesús iba a nacer. Hay muchas profecías, hermanos, que no nos va a ser posible verlas en este estudio. De hecho, pero la primera vez que se habla en Isaías de su nacimiento está en el capítulo 7, versículos 10 al 14, donde se afirma que iba a venir ya un Salvador. Isaías 7, 14. 7 y 10, 14. Dice: pide para ti señal Jehová tu Dios,
demandándola, ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz: no pediré, no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Prometido, ya se le da el nombre, Dios entre ustedes. Aunque no se especifica cuándo iba a venir, se habla de que iba a aparecer. También se habla, y esto es una cosa importante, la Biblia en el Antiguo Testamento señala que nuestro Jesús, antes de haberse encarnado, vino muchas veces y se manifestó muchas veces a sus condiscípulos. Voy a mencionar solamente algunas cosas y no lo vamos a leer. El texto que leíamos de Isaías habla de que nacería. En Isaías 53 habla que vendría y moriría. En Job 19 habla que resucitaría. En Hechos 1, 9 al 11 que leímos, según Lucas, habla que ascendería. En Zacarías capítulo 9, verso 9, habla que regresaría. Ese sí quiero que lo veamos, por favor, en el Antiguo Testamento. Zacarías 9, 9, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice Zacarías 9:9 de esta manera: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. En su humillación, cuando se presenta como rey de los judíos y ellos no lo rechazan, no lo aceptan. Dicen: no tenemos más rey que el César, no queremos que tú reines sobre nosotros. Pero Zacarías está hablando de la manera en que iba a entrar. Zacarías también dice que iba a reinar. Ese Jesús que vendría iba a reinar. Capítulo 9 de Zacarías, el verso 10, dice: y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. ¿De qué está hablando? De su dominio. Así es que cuando Jesús aparezca, va a aparecer también, dice la Escritura, para tener dominio de mar a mar, del río hasta los confines de la tierra. Todo esto está anticipado. Algunas de estas cosas que hemos leído ya se cumplieron, como su nacimiento, como su muerte, como su ascensión, como otras muchas cosas. Pero aquí Zacarías está hablando de que regresaría para ser rey. ¿Y eso cuándo va a suceder? Todos en Israel tenían eso como esperanza de gloria, como esperanza de poder ver un día que se cumpliera la promesa hecha a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, de que de su simiente vendría alguien que sería rey. Pero muchos de ellos, según Hebreos, murieron sin haberlo alcanzado, solamente mirándolo de lejos, pero creyéndolo en sus corazones. Creyeron lo que Dios les dijo, pero no lo vieron realizado. Hemos sido nosotros los que hemos visto el cumplimiento del Señor Jesús. Ya la Biblia nos dice que vino. Ellos no sabían que vino, ellos creían que iba a venir. Por lo tanto, todo lo que la Biblia nos enseña apunta a una sola dirección. En el Antiguo Testamento apunta hacia el futuro, que Jesús iba a venir de distintas maneras. En el Nuevo Testamento apunta hacia atrás, que Jesús ya vino en su nacimiento virginal. Pero también el Nuevo Testamento apunta hacia el futuro, que Jesús va a regresar. Así es que el Nuevo Testamento apunta hacia dos direcciones: hacia atrás y hacia el futuro. Algunas profecías del Antiguo Testamento aún todavía no se han cumplido. Así es que algunas profecías del Antiguo Testamento en cuanto al regreso de Jesús para ser rey aún están sin cumplirse. Israel tenía en su corazón la esperanza de que apareciera.
Así es que cuando Él aparece en Israel diciendo que era el Salvador, los apóstoles y muchos otros creyentes pensaban que el reino prometido se iba a manifestar inmediatamente. No, Jesús, como vamos a ver más adelante, tuvo que corregir esas falsas expectativas. Así es que no solamente la Biblia afirma que Jesús vendrá, sino nosotros cada mes lo recordamos en la Santa Cena. En la Santa Cena se recuerda, ahí en 1 Corintios, que vamos a estar nosotros celebrando la Cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ahí se nos vuelve a poner en la mente algo que no debemos olvidar ninguno, que estamos esperando que el Señor aparezca. En el pasado Jesús vino. En el presente Jesús nos ama y está con nosotros y está en la iglesia y está en el corazón de cada creyente por fe, amén. En el futuro vendrá en gloria, volverá a aparecer. Pero no solamente la Biblia afirma que Jesús vendría, no solamente la cena del Señor nos lo recuerda de manera en el simbolismo, sino que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él vendría. Eso es una forma más categórica, es una forma de más autoridad, cuando el mismo Jesús dice que Él vendría. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Jesús notó que había tristeza en el corazón de los apóstoles porque les había dicho: esta noche voy a morir y voy a tener que irme y voy a tener que regresar al Padre. Y se llenan de tristeza. Entonces Jesús les habla al corazón. Juan 14, 1 al 3. Y les dice, aquella noche cuando está celebrando con ellos la cena del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús en esa noche, antes de que fuera crucificado, trae paz a sus discípulos diciendo: hermanitos, hijitos, yo voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender al cielo, pero voy para prepararles un lugar para ustedes y voy a regresar por ustedes. Una promesa que está todavía por cumplirse. Jesús mismo declara. Esos tres argumentos tenemos como para tener confianza de que lo que se ha dicho de la venida de Cristo se cumplirá. Lo que dice la Escritura, lo que ejemplifica la cena del Señor, y el mismo Jesús lo declaró. La segunda pregunta que tenemos que contestar es: ¿cuántas venidas menciona la Biblia tocante a el Señor Jesucristo? ¿Cuántas venidas menciona la Biblia? Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Antes de que Jesús tomara un cuerpo humano, antes de que naciera de la Virgen María, la Biblia enseña que Jesús tomó cuerpo y se apareció a muchos líderes en el Antiguo Testamento. A estos eventos se les llama teofanías. Teofanías. Y fueron muchas veces en que los hombres de Dios vieron teofanías. ¿Qué es una teofanía? Teofanía del griego antiguo, que significa teos, Dios, y faino, manifestación o aparición. Una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible para los seres, para los sentidos humanos. En un sentido más restrictivo, es una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron algunos que vieron teofanías? Daniel y sus amigos. Cuando estaban en el horno de fuego, dijeron: hay un cuarto personaje que aparece ahí. Había tres, los amigos de Daniel, pero dijeron: hay un cuarto personaje que tiene forma como el Hijo del Hombre.
Josué mismo, cuando estaba cerca de Jericó, donde cesó el maná de caer, vio a alguien que se acercaba como un guerrero y le dijo: ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y en Josué capítulo 5 le dice: yo soy de los tuyos, yo soy el príncipe de los príncipes. ¿Qué hizo Josué? Se arrodilla y cae a los pies de ese príncipe y le adora. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti me saldrá el que será salvador en Israel, y sus venidas son desde el tiempo atrás. Miqueas registra que el Señor Jesús, antes de tener un cuerpo humano, se ha venido presentando de forma visible a los hombres de muchas maneras. Y uno de los que dice que lo vio fue el mismo apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7 al 8, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Eso es que Pablo dice: yo también vi al Señor Jesús resucitado. Y de hecho, para que alguien sea apóstol, tiene que haber visto al Señor resucitado físicamente. Si no, no podría ser apóstol. Este es un requisito que habría que aplicarles a los supuestos apóstoles de hoy en día de las diferentes iglesias. Y obvio, para que ellos puedan ser apóstoles, pues van a decir que tuvieron una revelación, que se apareció el Señor en su cama y guaraguara, ¿verdad? Así se van a decir: pues yo soy apóstol porque se me apareció a mí anoche. Pero ¿cómo sabemos si no fue la ingesta de lo que comió? ¿Cómo sabemos si es verdad? Bueno, por eso les dije que hay falsos apóstoles y falsos cristos. Yo voy a creerle más a lo que dice la palabra que a lo que dice cualquier pelado por ahí, ¿se acuerdan? Yo así, no sé usted, pero yo le tengo más confianza y es más fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, si estas teofanías nos dicen que Jesús se apareció de muchas maneras antes de tener un cuerpo, ese tema fue profetizado claramente por todos los profetas del Antiguo Testamento y varios apóstoles en el Nuevo Testamento. La profecía nos habla de dos venidas del Señor Jesucristo. Anótelo ahí. La Biblia habla de dos venidas del Señor Jesucristo. La primera, la que ya hemos visto, la primera venida fue para traer salvación a Israel y a todo el mundo entero. Esa es la venida más conocida. Cuando Jesús aparece en el año 36 antes de Cristo y muere hasta el año 33 y medio del Imperio Romano, ahí fue el tiempo cuando Jesús apareció literalmente en Palestina. En el punto de la historia, ahí está ubicado. Años 5 o 6 antes de Cristo hasta el 28 después de Cristo. Él vivió 33 años y medio. Por lo tanto, de esa primera venida no tenemos que buscar mucho, porque ya con eso estamos más familiarizados, ¿no es cierto? No nos damos que Jesús nació. Damos por hecho que Jesús nació y en la mente del pueblo estaba que apareciera el Mesías que vendría a salvar. Si usted recuerda cuando estaban en el templo Simeón y Ana, cuando van llevando a Jesús para llevarlo a presentarlo a la ley, le habían dicho a Simeón que él no moriría sino hasta que tuviera en sus brazos y viera al Redentor de Israel. Y cuando lo tiene en sus brazos, ahora sí, Señor, me puedes llevar en paz porque ya he visto a la redención de Israel. En la mente de todo judío estaba ver el nacimiento del Señor Jesús. Así es que en la mente de los judíos, ellos querían ver lo que viniera para poner fin a la opresión que estaban viviendo con el Imperio Romano. Querían que ya se acabaran los impuestos, que se acabara todo eso que pedía que sus hijos y sus jóvenes, sus señoritas, fueran para servir al imperio. Ya no querían más. Así es que en la mente de los judíos, ellos querían que ya el reino se manifestara inmediatamente. Vamos a leer Lucas capítulo 19, verso 11. Lucas 19, verso 11.
Dice el versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, cuando dice ellos, sus discípulos, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. A estas alturas de lo que hemos leído, ya han pasado las 3 Pascuas en el ministerio del Señor Jesús. Para los que no han estado muy informados acerca de la Biblia, Jesús empieza su ministerio a la edad de 30 años. Y obvio, cada Pascua iba a Jerusalén para celebrarla como cualquier judío. Y los discípulos que lo habían visto desde el principio, ya sabían que esta era una Pascua final. Y dice: Señor, va a ser la Pascua. Cuando llegues y cuando entres, te vas a declarar ya como rey. Y les vas a decir que tú eres el Mesías esperado. Y te vas a sentar en Jerusalén como rey. Y te vamos a adorar todos. Y toda la nación va a dejar de estar esperando eso. Eso era lo que querían. Al entrar ya te vas a manifestar. Vea cuánta expectación había. Cuántos deseos tenían para que ya el Señor se manifestara como el rey. Pero Jesús les dice: chiquitos, bájenle 3 rayitas. Versículo 12, les da una parábola para explicarles y corregir cuando menos 3 ideas equivocadas. Dice: les dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Un rey se va para recibir su reino. Antes de irse, entrega a sus súbditos 10 minas y les dice: negocien con ellas, porque yo voy a venir a pedirles cuenta. Aunque Jesús había hablado sobre el tema de establecer la iglesia, a la declaración de Pedro, la idea de la iglesia para los apóstoles no estaba clara. Ellos no imaginaban que Jesús tenía un elemento para ellos impensable. La nación de Israel solamente pensaba en ellos como nación. Pero cuando oye Jesús a Pedro decir que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor Jesús le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando los apóstoles oyen mencionar a Jesús, va a edificar su iglesia, la pregunta era: ¿cuál iglesia? Si lo único que estaba en ese entonces era el judaísmo, la religión oficial de los judíos. Para México la religión oficial es el catolicismo. Para los árabes es la fe en Mahoma, los musulmanes. Para los hebreos tenía que ser su fe en Jehová. Y ahora les dice: no es posible que el reino se establezca, porque hay 3 cosas que tienen que pasar. En esa parábola Jesús corrige 3 cosas equivocadas en las mentes de sus discípulos. Pero esto no solamente era en las mentes de los discípulos, también en la mente de los sacerdotes estaba equivocada la idea del reino. Capítulo 17 de Lucas, verso 20. Regrese un poquito. Ahora son los fariseos. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá ¿con qué? Con advertencia. Los fariseos también querían saber cuándo va a aparecer el reino de Dios. Hermanos, debe usted saber que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él anunciaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos que se ha acercado. Ese reino era un reino invisible, era ser parte de la familia de la fe, y todos, para ser parte de ese reino, tenían que poner la fe en el Mesías prometido que vendría. Pero les digo: viene detrás de mí
¿Y qué hizo Israel? No quisieron creer en Jesús. Y ahora los fariseos dicen, Señor, habrá manifestaciones, habrá señales cuando tu reino espiritual se vaya a fundar. Que le dice, no va a haber señales de este reino. ¿Por qué? ¿Sabe cuál era la señal? Todos sus apóstoles que ya andaban predicando con él, todos los que estaban anunciando de que Jesús era el Salvador del mundo, esta era la señal. ¿Y qué hicieron muchos? Lo rechazaron. Nicodemo fue uno de los pocos sacerdotes que creyó que Jesús era el Cristo. Pero si algún sacerdote confesaba y creía a la predicación de Jesús o de Juan el Bautista o de los apóstoles, eran excomulgados de la curia judaica, porque no querían que nadie confesara que Jesús era el Cristo. Y aquí los fariseos le están diciendo, Señor, ¿habrá señales? Digo, no hay señales. La mejor señal, si oyes la predicación, pon tu fe en el mensaje, arrepiéntete y acepta a Jesús como tu Salvador. No va a caer del cielo un cataclismo, no va a haber una inauguración, no va a haber pompa para inaugurarte este reino. No. ¿Quién ha dicho que para la predicación se necesita tanta pompa? Aquí ni siquiera techo tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y algunos le ponen más importancia al edificio, a la alfombra, al teclado, a los pianistas, al coro, al clima del aula, a los asientos reclinables, al estacionamiento amplio para que nuestros carros no sean rayados. Y prefieren ir a esas grandes iglesias donde se les predica cositas que nomás les hacen cosquillitas en las orejas, pero no es la palabra de Dios. Es lo que muchos quieren. Y aquí están los fariseos, Señor, no vas a entrar pomposamente. Dice, no. Es un mensaje sencillo para todo aquel que le cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que Jesús aprovecha esta ocasión para quitarles 3 errores en cuanto a la venida del reino. Número 1. Primero, tenían que esperar bastante tiempo para que el reino fuera instalado. ¿Qué les dijo Jesús? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reino sobre nosotros. Allá en Lucas 19, sobre la parábola de las 10 minas, Jesús dijo, un hombre se fue para recibir un reino y volver. Tenían que esperar hasta que regresaran. No nos dice cuándo iba a volver. Entonces la primera cosa es esperar el tiempo para que el rey volviera e instalara su reino. Segunda cosa que corrige Jesús. Los apóstoles pensaban que Cristo y sus servidores merecerían lugares de honor y privilegios en ese reino. ¿Se acuerdan a la mamá de Jacobo y Juan? ¿Qué fue la petición que le hizo al Señor Jesús? Señor, cuando estés en su reino, permite que mi muchachito Juanito esté a la derecha y mi hijito Jacobito esté a tu izquierda. ¿Y qué pensaron los demás? ¡Ja! Cuando vieron que esa mamá codiciosa para que sus hijos siempre salieran adelante. ¿Y qué mamá o qué papá no quiere que sus hijos salgan adelante? Dígame, ¿habrá alguna aquí que dice, yo quiero que le vaya mal a mis hijos? Levante la mano para darle un botellazo. Nadie está esperando que le vaya mal a sus hijos. Todos oramos y queremos que les vaya bien, ¿no es cierto? Bueno, así es que no. Pero los apóstoles y los demás querían crucificar a Jacobo y a Juan y a su mamá. ¿Cómo es eso? Le quieren agandallar en los lugares de honor. ¿Qué les dice el Señor? No, espérame. En el reino de Dios no habrá primeros lugares, sino que todos serán servidores. Esto no les gusta a muchos líderes en la iglesia, en muchas iglesias, porque todos quieren ser el pastor, o los que controlan al pastor, o los que controlan la iglesia, o los que toman decisiones. ¿Y qué dice el Señor? No. El que quiera ser el primero debe comenzar a servir y ser humilde y un buen trabajador para el Señor. Eso les quita a los apóstoles de la idea. Versículo 13. Llamando a 10 siervos suyos,
les dio 10 minas y les dijo, negociar. ¿Qué significa la palabra negociar? Muchos aquí tienen negocios. ¿Qué significa la palabra negociar? Trabaja, haz crecer tu negocio. ¿Sabe cuál es el negocio de la iglesia? No la venta de carnitas ni de tamales. El negocio de la iglesia es ofrecer el evangelio a todos los incrédulos. Y ahí no se pelean muchos, ¿verdad? No muchos quieren andar ganando almas. No muchos quieren andar hablando de Cristo afuera. No muchos quieren ser misioneros. Todos quieren en el culto dirigir la iglesia, tomar decisiones. Pero el lugar de trabajo son las calles, son las ciudades, son los ranchos, son los poblados donde no se ha hablado de Cristo. Y ese no es el trabajo del pastor, es el trabajo de cada uno de los hijos de Dios. Amén. ¿No los escucho a todos? Vale. ¿Qué dice el Señor a ellos? A cada uno le dio una mina y les dijo, trabajen, entre tanto que yo vengo. Ay de aquellos cristianos que piensan que la iglesia es para estar sentados, o que la iglesia es para ausentarse, o que la iglesia es nomás para mirarla de lejos. Dice el Señor, yo voy a venir a pedirles cuentas. Quiero encontrarte que estés involucrado en tu negocio. Los que tienen negocio saben cómo crece el negocio, ¿verdad? Bueno, Domingo tiene su negocito. Bueno, Martín tiene su negocito. Ana Gaby tiene su negocito. Muchos aquí tienen su negocito. ¿Y cómo crece el negocio? Atendiéndolo, trabajándolo, promoviéndolo, supervisándolo, examinándolo, invirtiéndole, dando todo eso. ¡Trabajo! Así es que les quitó la segunda idea. No se trata de tener lugares de privilegio. Se trata de trabajar todos para ellos. Y la tercera cosa que les quita de su mente está en el versículo 14. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reino sobre nosotros. ¿Cuál era la idea de los apóstoles, Señor? Cuando entres a Jerusalén, manifiéstate ya inmediatamente, porque todos te van a buscar, todos van a recibirte, todos estamos esperando que venga un rey y queremos adorarte como nuestro rey. Y dice el Señor Jesús, no, eso no va a pasar. Porque ¿saben qué pasó cuando el Señor entró ese día? Los mismos sacerdotes, ¡hey, calla a esos! Pero que no digan que ya vino Dios, ¡cállalos! Jesús les dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Los sacerdotes no les agradó lo que decían los que venían con Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Viene nuestro rey! ¡Cállalos, cállalos! Y dice el Señor, no quieren oír eso, ¿verdad? No, esa es la verdad. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, Jesús les dice a los apóstoles, no, el reino no va a venir inmediatamente. Tiene que irse. Va a esperar que ustedes trabajen. Voy a regresar al final del tiempo y entonces los voy a reunir para pedirles cuentas. Eso es su primer venida. Vino para salvar, vino para darnos dones, vino para darnos oportunidad de servir y me voy, pero vengo por ustedes. La segunda venida es para pedir cuentas. La primera venida fue para traer salvación. La segunda venida tiene dos fases también. Repito, la segunda venida también tiene dos fases. La primera fase es para completar la redención o salvación prometida. Esa es la primera fase de la segunda venida. Viene para completar la redención y salvación prometida. ¿Qué es el garante que se nos dio como segura ancla de que nuestra salvación no se iba a quedar a medias? ¿Alguien lo sabe? Al Espíritu Santo. No lo vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Fuisteis sellados el día en que creyeron, y el Espíritu Santo es las arras de la profesión adquirida. Cuando el creyente fue salvo, fue sellado con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Somos propiedad de Él y quedó en nosotros como garantía. Y dice el Señor, yo vendré y los llevaré.
Así es que cuando el Señor se lleva a la iglesia, lleva a los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Esta es la primera parte de su segunda venida. Él viene primero por aquellos que han creído. Viene por aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y esto va a suceder en un abrir y en un cerrar de ojos. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero es necesario que Él aparezca. Así que lo primero que sucede cuando el Señor viene por su iglesia, como hemos dicho en algunos de sus momentos, es completar la salvación. ¿Qué dice Juan 14? Me voy, pero prepararé lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De esto hablamos el domingo pasado, las resurrecciones. Ya sabemos que va a haber dos, ¿verdad? La primera resurrección es para los salvos, y la segunda, después del milenio, va a ser para los incrédulos. Así es que ahora que Jesús va a regresar, también Jesús aclara que tiene dos fases su segunda venida. La primera, para llevar consigo a los que han creído en Él. Y cuando Jesús venga, lo primero que va a aparecer es llevarse su iglesia. La va a desaparecer de la tierra. Todos. Tanto los que estén bajo los sepulcros, los que estén vivos y hayamos creído, todos seremos llevados por el Señor. ¿Saben qué va a hacer entonces el mundo para tratar de dar respuesta a qué pasó con la iglesia y dónde están los cristianos que desaparecieron? ¿Saben qué van a ser los mensajes que van a abundar en las redes sociales? Sí, porque las redes sociales van a jugar sin duda un papel muy importante. A lo mejor estaba un esposo ahí viendo una película con su esposa y de pronto ¡pum!, se le desapareció. A lo mejor estaban ahí de compras en el mercado y el esposo lleva el carro, ¿verdad?, de compras, y él era cliente. ¡Pum!, se desapareció y el carrito se va a estrellar contra las cosas allá porque el chofer ya no está. Y se van a preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo creo que aquí, hermanos, el mundo va a hacer lo que ya estaba haciendo. El mundo hoy en día cree en los ovnis, que los ovnis van a venir, que los ovnis han tenido contacto con nosotros. Así es que la ufología, que en inglés es prácticamente el nombre que se usa, no de ovni, sino UFO, va a explicar que los ovnis se llevaron a todos esos aleluyas. El anticristo va a dar unas respuestas tranquilas y no pasó nada. Simplemente no creían que había vida en otros planetas, no creían nada, a ver lo que les pasó por andar predicando que el fin del mundo, no, se fueron ellos primero, se acabó esa plaga. Ya no habrá nadie que les predique, más que ya que la iglesia no va a estar, ahora sí el terreno está preparado para que puedan acontecer otras cosas que antes no pasaban. Así es que lo primero que va a haber después de que Cristo lleve a su iglesia, el mundo va a preguntarse, ¿dónde están esos cristianos? Y alguien va a aparecer para dar respuesta. Esa es la primera parte de la segunda venida. La segunda parte de la segunda venida, Cristo viene para poner su trono en la tierra. Primera parte de la segunda venida, Cristo viene para llevar a sus hijos en el aire y se lleva a la iglesia, se los lleva al cielo. Pasan 7 años. Al final de sus 7 años, Cristo regresa a la tierra con su iglesia para establecer el reino prometido a los judíos desde el principio. Ahora, ¿cómo sé todas esas cosas? Bueno, porque he estudiado la Biblia, simplemente. Porque la Biblia no los declara. Tiene muchas diferencias en relación con la primera parte de su segunda venida. Claro.
La segunda parte de la segunda venida de Cristo, que es al final de la tribulación, tiene muchas diferencias a la primera venida a la primera parte de la segunda venida, que es cuando viene por la iglesia. Aquí voy a tratar de darles algunas diferencias. No voy a pretender quedarme mucho tiempo ahí porque nos va a tomar pues más de lo que la cámara aguanta en la grabación. Pero abra su Biblia a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 2. Bueno, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El versículo que sigue es importantísimo. Y si a usted no le es pecado marcar la Biblia, marque ese versículo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde estaba Jesús el día que los ángeles vieron y se ascendió y los apóstoles estaban? Señor, ¿por qué te vas? Dicen los ángeles, no se preocupen, va a venir. ¿En qué lugar físicamente estaban parados los apóstoles cuando Jesús se iba al cielo? ¿Sabe dónde? En el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Cuando Él regrese con su iglesia para establecer su trono y destruir a las naciones que se han reunido contra Dios y contra Cristo, ¿dónde pone su pie? En el monte de los olivos. Note que está frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Lo dice la palabra. Casi 400 años antes que terminara el Antiguo Testamento, ya estaba diciendo, cuando el Señor regrese para establecer su reino, vendrá a Jerusalén y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Oiga, ¿esto ya pasó? ¿No? Hemos visto a Jerusalén a través de la historia muchas veces rodeada de ejércitos. Israel como nación, el 14 de mayo de 1948 se formó como nación. Y aunque ya están en su tierra, todavía han sido amenazados por árabes, por musulmanes, por terroristas, por países, etcétera, por Irán, por Irak, por tantos. Pero todavía no ha llegado el día en que todo el mundo esté rodeando a Jerusalén y la tomen cautiva. Eso no ha pasado todavía. Y dice el Señor, es ahí cuando yo vendré, cuando ya todo el mundo esté rodeando a Jerusalén. Así es que ¿a qué viene el Señor cuando venga en su segunda parte de su segunda venida y toque la tierra? Viene para castigar a los que no han creído. Versículo 13 de Zacarías, perdón, capítulo 13 de Zacarías, versículos 7 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo les oiré, y
diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Sabe para quién es esta profecía? Para Israel. Dios divide a Israel en tercios. 2/3 partes de Israel van a ser fulminados cuando el Señor aparezca, y solamente 1/3 parte de Israel va a ser probada por fuego, pero va a quedar vivo. De ahí nuestro nombre como iglesia, remanente fiel, los pocos que se han salvado, los pocos fieles que quedan. Esta es una profecía. Esto no ha sucedido todavía. Ha habido millones de judíos que han muerto en la historia. Hitler intentó terminarlos con las cámaras de gases y con las cámaras de tortura y todo, y sí mató millones de judíos, pero no exterminó a todos los judíos del mundo. Se calcula que ahorita debe haber como unos 7 u 8 millones de judíos en Israel, y otros 8 o 9 están alrededor del mundo. Todos estos algún día van a regresar todos a la nación de Israel, y esto lo vamos a ver ahorita antes que terminemos. Así es que cuando el Señor venga en su segunda parte de la segunda venida, es para poner su pie en Israel. ¿A qué viene? A juzgar a todos los que no han creído. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que fue la lectura que nos hizo el hermano Arturo hace un instante. Perdón, vamos a leer el capítulo 1, el versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Note lo que dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Iglesia, pueblo de Dios, ahorita has sido castigado y has recibido azotes inmerecidos. Te estás diciendo, estoy pasando por cosas que no debía haber pasado. Dice el Señor, no te preocupes. Viene un día cuando yo voy a pagar a todos los que te hicieron pagar mal a ti. Como diciendo Dios, viene un día en que se las voy a cobrar a todos juntitas, juntitas. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, ¿qué dice? Daros reposo con nosotros. Dios no es infiel, Dios es fiel a sus hijos, amén. Y dice, voy a venir a rescatarlos. ¿A quiénes? A los suyos. ¿Cuándo? Antes de que empiece la tribulación, me llevó a mi iglesia. Y al final de la tribulación, vengo con mi iglesia para castigar a todos los que no creyeron. Versículo 8. Y sufrirán en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién viene a castigar? A los que no obedecieron al evangelio. ¿Estás tú aquí en esta mañana sin haber creído en Cristo? ¿Estás tú aquí en tu vida sin obedecer a Dios? ¿Vives como si no viviera Dios en el mundo? Ya hemos dicho que lamentablemente a veces hay cristianos que viven así. Son más paganos que los incrédulos. Y dicen que son hijos de Dios. Bueno, hay que examinar el corazón, ¿verdad? A ver si de veras está nacido de nuevo. Y Dios quiera que de veras en esta mañana nadie aquí esté rechazando a Dios en su corazón. Porque si tú has rechazado a Dios en esta vida, cuando Cristo venga, te quedarás aquí. Entrarás a la tribulación y al final de la tribulación serás calcinado juntamente con todos los que no creyeron. ¿Sabe por qué? Yo creo firmemente que los que son incrédulos ahorita y han rechazado a Cristo en este tiempo de gracia, y el Señor viene por su iglesia y se queda vivo a la tribulación, su corazón ya está endurecido y no creo que va a tener oportunidad de ser salvo en la tribulación. Esa es mi opinión personal. Usted puede creer otra cosa y no le contradigo, pero quien ahorita no ha creído, que vive rebelde con Dios, después de que vea todo lo que ve, su corazón se va a endurecer. Apocalipsis garantiza que ni aún de sus hechicerías se arrepintieron y de adorar a los demonios cuando vieron que todo el colapso que estaba pasando en la gran tribulación, y aún así se arrepintieron de sus hechicerías. Por eso yo
a punto de que los que vivan ahorita y rechacen a Cristo y el Señor venga por la iglesia, ya no tendrán la oportunidad de ser salvos en la tribulación. Como dice Pablo, los que no obedecieron al Evangelio sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Así es que ese día, cuando Cristo venga para sentar su trono en la iglesia, viene con millones de ángeles y con sus santos. Con sus santos. Zacarías 14, versos 3 y 5. Viene con sus santos. Zacarías 14, versos 3 y 5. Dice el versículo 3: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, al monte de los olivos. Se partirá en medio hacia el oriente. Verso 5: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de manera que hubisteis por causa del terremoto en días de Urías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. ¿Y vieron lo que dice? Y con él todos sus santos. ¿Quiénes son esos? Los ejércitos celestiales y la iglesia que ha creído. Después de haber estado en el tribunal de Cristo, después de haber pasado las bodas, la senda del Cordero, viene con el Rey para ejecutar sentencia a todo este mundo que no ha creído. Y todos los moradores de la tierra le verán. Cuando Cristo viene por primera vez en la segunda parte de su venida, no le ve todo el mundo. Viene a las nubes. Solo desaparecen los cristianos. Solo se oyen los ruidos de la voz del arcángel, de la trompeta de Dios y los truenos de Dios. No hay otras señales. Y los únicos que escuchan eso va a ser el pueblo de Dios. Los que están en las tumbas salen. Los que estamos en vida somos transformados y desaparecemos. ¿Cuánto tiempo pasa para que inicie la tribulación? No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que después de eso, el Señor regresa para llevar a cabo sus juicios. Hermanos, aquí yo podría pasarme mucho más tiempo explicándoles, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque nos va a llevar mucho tiempo. Esto que pasará aquí en la tribulación lo voy a explicar el próximo domingo. Cuando la iglesia es llevada, ¿qué sucede con lo que está en la tierra? Antes de que venga por los suyos, con los suyos, ¿qué sucede? Y lo que sucede es que se desatan todos los mensajes apocalípticos que están en el Evangelio de Apocalipsis. Se lleva a cabo las profecías de Mateo 24 y de Mateo 25, de Daniel capítulo 9 y de Daniel capítulo 11. Porque para entender lo que va a pasar en la tribulación y en el milenio, necesitamos entender las profecías de Daniel y las profecías de otros libros del Antiguo Testamento que no se han cumplido. Porque lo que está en el Antiguo Testamento embona perfectamente. Solamente quiero decirles que el día que Jesús regrese por su iglesia, viene por los creyentes. El día que el Señor al final de la tribulación regresa con sus santos, es para poner su reino, hacer juicio a todas las naciones y prepararse para entrar al milenio. Les voy a dejar dos preguntas para que esta semana las contesten. ¿Quiénes son los que entran a la tribulación y quiénes son los que salen de la tribulación? ¿Quiénes son los que entran al milenio? Dos preguntas. ¿Quiénes son los que entran a la tribulación? ¿Quiénes son los que salen de la tribulación? Tercera pregunta. ¿Quiénes son los que entran al milenio? De esto hablaremos el próximo domingo, si el Señor nos permite. Pero su segunda venida está garantizada. Primero por su iglesia, los que hemos creído, y segundo con los que hemos creído, para juzgar a Satanás
encadenar al anticristo y al falso profeta, lanzarlos al abismo, a Satanás, hasta que pasen 1000 años. Y la iglesia va a estar ahí presente. De esto vamos nosotros a hablar el próximo domingo. Oramos. Señor, te damos gracias porque tus venidas están garantizadas por la promesa de tu palabra, por los símbolos que en ella nos mencionas, por la palabra de tu Hijo, por la predicación de tus apóstoles que tú escogiste, y todos ellos prepararnos para que estemos listos cuando tú, Señor, nos llames a cuenta. Si alguien no te ha recibido por fe, enséñale que está en la oportunidad de poder ser salvo. Cristo quiere reinar en su corazón para que así Él pueda reinar con Cristo por la eternidad. Permite que su corazón sea iluminado por el Espíritu Santo, que admita que es pecador, que admita que necesita ser perdonado y que el único que le puede perdonar y salvar es tu Hijo precioso. Te lo agradecemos en su nombre. Amén. Amén. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también, mas la muerte le había quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas cubrirnos, orarán pero tarde será. Orará
con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. ¿Ustedes qué creen? ¿Y quieren entregarse a Jesús en este momento? Vengan aquí. Voy a orar por ustedes. Vengan. Ay, no. No puedo creer que estés pensando en pasar esa vergüenza. Bruno. Entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor.